rompió el corazón escucharlo. Y lo entendí. Lo entendí muy bien porque yo amo con esa misma fuerza a Gerardo. Pero mi vida acabó y no es justo que yo le robe la suya a Diego y a Adriana. ¿Y qué puedes hacer tú, Mónica? Irme. Irme, Selma. Dejar este cuerpo que no me pertenece. Oh, espérate. ¿Qué quieres decir con que irte? Después de escuchar a Diego estuve pensando en muchas cosas, Selma. Mi tiempo en esta vida terminó. Ya. No puedo vivir a costas de arrebatarle a Adriana Aguilar lo que es suyo. Quiero devolverle su cuerpo. ¿Y tus hijas? ¿Se te olvidan tus hijas? ¿No ves que están en peligro con el juez Figueroa acerca de ellas? Tú viste cómo Gerardo protegió a Camila. Puedo confiar en él, en Elena y en mi hermana Lorena también. Y por mucho que me duele en el alma dejarlas, estoy viviendo una vida que no me pertenece. Mónica, disculpa, pero yo no sé si sea posible devolver el alma de Adriana a su cuerpo. Bueno, cuando tomé el dije, caminé dormida y dije el nombre de Diego. Quizás si me lo coloco, Adriana regrese. Es posible que tocar el dije solo haya detonado una serie de recuerdos en el subconsciente del cerebro que ahora tienes. Pero ni siquiera sabemos si el alma de Adriana sigue en este plano. No. No, si solo fueran recuerdos los tendría también cuando estoy despierta, pero nada más sucedió con el dije. Estoy segura de que el alma de Adriana sigue aquí, está buscando este cuerpo, Selma. A mí me da mucha pena que ella dude de ti. Toda esta situación es tan extraña. Todo me tiene muy confundida. Imagínate cómo estoy yo. Es el cuerpo de mi mujer. Son sus ojos, es su voz. Y sin embargo, ella insiste con que no es mi Adriana. Pero, ¿tú crees que ella de veras perdió la memoria? No sé. ¿Qué otra cosa puede ser si no? ¿Pero por qué ella insiste que se llama Mónica? Ay, no sé, no lo sé, Valeria. No sé, yo lo único que sé es que esa es la mujer que amo. Y estoy seguro que algún día va a volver a ser la que era y yo voy a estar ahí, a su lado. Ni siquiera los viste juntos. Pero le estaba buscando. ¿Y eso qué tiene de extraño? Ay, hijita, yo lo vi asomándose por la ventana. Estaba como queriendo espiarla. Y cuando le pregunté qué estaba haciendo ahí, se puso súper nervioso. ¿Y qué crees que me dijo? Ay, nada más le iba a preguntar a Mónica cómo iban las cosas con Emiliano. Ah, pues ahí tienes tu respuesta. No, hijita. Sí, mira, si él lo único que quería era hablar con ella, entonces ¿por qué tenía que estar espiando por la ventana? Hubiera tocado la puerta, ¿no? Hijita, yo no quisiera que sufrieras por un hombre infiel. Yo solo quise alertarte. Ay, mamita. Qué linda, qué considerada. Pero se nota que no me conoces. Obvio, si me abandonaste cuando era una niña. Porque tú no me soportabas, hija. Ay, ya. Deja tus dramitas para después. Lo que sí te voy a decir, porque no me conoces, es que a mí ningún hombre me puede ser infiel. Mónica, entiendo tu preocupación, pero me parece que te estás precipitando. No sabemos qué puede pasar si te colocas el dije. ¿Qué encontraste cuando lo analizaste en la universidad? Muy poco. Genera ondas electromagnéticas de baja intensidad por periodos irregulares, pero no sé por qué lo hace ni tampoco sé si tiene otras propiedades. Es un misterio para mí. Mónica, también hay que considerar que a lo mejor no fue el dije el que te hizo reencarnar. Digo, puede ser un asunto de energías o tal vez una conexión psíquica con esa muchacha, no sé. ¿Tú? Selma, la gran escéptica, hablando de fuerzas sobrenaturales. Ay, Mónica, amiga. Es que no quiero que te vayas. Necesito por lo menos intentarlo. No puedo vivir en paz con este peso en la espalda. Esteban, por favor, ayúdame. Bueno, si es tu última palabra, déjame ver qué más puedo investigar. Las llamo mañana. Chao, Mónica. Chao.
Gerardo está demasiado enamorado y comprometido conmigo como para cometer una estupidez, mamita. Comprometido. ¿A qué te refieres, Elena? ¿Qué clase de compromiso hay entre ustedes? Yo sé mi cuento, mamita querida, pero no te preocupes. Gerardo me va a ser fiel. Y qué bueno que estás pendiente de Mónica. Por fin eres útil, mamita. Buenas noches. Gracias. Mónica salió desde muy temprano. Me dijo que iba a ir al dentista, pero le hablo a su teléfono, le hablo y me manda buzón. Ay, si le pasó algo, Gerardo. Está bien, tranquila, seguramente no pasó nada. Vamos a llamar a Selma, su amiga. Sí. ¿Ok? Sí, háblale. Vas. A lo mejor ya sabe algo. A ver, Selma. Corre. Aquí está. Sí, buenas noches. Con Selma Carrasco, por favor. Hola, ¿qué tal? Le habla Gerardo Fonsi. Fíjese que le llamo porque Mónica no vino a trabajar hoy. Y estamos muy preocupados. La hemos estado llamando y no contesta su teléfono. Queremos saber si está bien o si usted sabe si le pasó algo. Sí, señor Fonsi ya estuvo por acá. Lo que pasa es que tuvo un problema con su teléfono, después se atascó en el tráfico, pero bueno, yo supongo que ella le explicará cuando llegue. No hay problema. Claro que sí, hasta luego. Dice que Emiliana está muy angustiada por ti. Ah, mi niña hermosa. Va a ser durísimo para ella que yo la vuelva a dejar. Ay, Mónica, ¿tú crees que vale la pena causarle ese sufrimiento a tu hija? No solamente a mi hija Emiliana, también a Camila y a Gerardo, mi gran amor. Igual a todos ellos los voy a dejar de ver para siempre. A ver, déjame ponerlo de otra manera. ¿Qué prefieres? ¿Que sufra Emiliana o que sufra Diego? Selma, por Dios, no me hagas esto. Estoy tratando de hacer lo correcto aquí. Tienes razón, perdóname, amiga, perdóname. Lo que pasa es que no quiero que te vayas. Por lo menos esta vez tengo la oportunidad de despedirme de todo lo que amo. Voy a dejar este mundo de la mejor manera posible. Gracias por todo. En especial por ser mi amiga, Selma. Ay, pobre Mónica. Tuvo que ir al dentista y ya sabes que eso es súper doloroso y súper tardado. Pero gracias a Dios que ella está bien, ¿no? A ti te cae bien Mónica, ¿verdad? ¿A mí? Sí, claro. Me cae súper bien. Ah, pues a mí también, ¿eh? Se me hace de las mejores maestras que he tenido. Y, ¿sabes? No me aburre cuando me da clase. Eso es bueno, ¿no? Bueno, me alegra que te caiga bien. A mí se me hace una excelente institutriz. Sí. Elena, ¿vas a ver a Gerardo? Sí, es que venía a ver unas cosas de la oficina que tengo pendientes con él. Bueno, pues, pásale, yo ya me voy a dormir. Hasta mañana. Que pases bonita noche. Igual. Tienes que pensar muy bien lo que quieres, mi amor. Ya sé que debes de pensar que estoy loca. Pero, tita, yo lo quiero mucho. Y no sabes cuánto lo extraño. Si no fuera tan necio. Las relaciones no son fáciles. Y menos cuando hay muchas diferencias. Pero Ricardo y yo tenemos muchas cosas en común. Y muchas diferencias, Cami. No me malinterpretes. No es que yo no quiera verlos juntos. Lo que no quiero ver es cómo sufren por una relación que no va para ningún lado. Yo vengo de una relación fracasada. Y créeme, es muy triste. Además, voltea a ver. Mira lo que estás acostumbrada. La vida junto a Ricardo sería muy diferente. Si ahorita están teniendo problemas de novios, imagínate cuando sean adultos y se tengan que enfrentar a los problemas de todos los días. Sí, es que entiendo perfectamente bien todo lo que me dices. Pero una cosa es la cabeza y otra muy distinta es el corazón. Pero ya estás hablando de cosas mayores, brother. O sea, una cosa es que Elena se me desnude o que te tire tierra para que no te contraten, pero ¿que ella y Gerardo sean asesinos?
Eso está como que muy heavy, ¿no? Y lo estará. Pero ya son muchas cosas en un mes. Demasiadas coincidencias. Primero se muere la señora Mónica. Después aparece ese testamento rarísimo que deja fuera a las hijas. Y para colmo, asesinan al abogado. Sí, son como que muchas casualidades, ¿no? Pero es que igual está raro porque... O sea, de Gerardo sí no los esperaríamos, pero... ¿Qué gana Elena con todo esto? Es que esa es la pregunta del millón. ¿Qué gana Elena? Tú lo sabes, Gerardo. No te hagas el tonto. Si no te explicas, no sé. No sé qué le pude decir a Emiliana para que te molestes tanto. Tú le estabas hablando maravillas de la institutriz. No, un momento. En primer lugar, fue Emiliana quien tocó el tema. Es obvio que se llevan bien. ¿Por qué le voy a llevar la contraria? Y tú y yo quedamos en que me acercara a Emiliana, ¿no es así? A Emiliana sí, no a su maestra. Así que mejor te guardas tus opiniones sobre ella. Y fíjate bien lo que te voy a decir, Gerardo. Tú me conoces. Y si yo me entero de que estás intentando algo con la institutriz, te juro que la mato. Yo nunca había visto algo así, que alguien deja de ser quien era de un día para otro, por muy fuerte que haya sido el golpe en la cabeza. Pero sí puedo decirte que yo quiero muchísimo a Mónica, o Adriana, o como se llame. La veo como mi hermana mayor. La quiero mucho y me da mucho gusto que tenga alguien como tú, que sea capaz de todo por tenerla a su lado. Y debe ser muy bonito tener a alguien así que te ame de esa manera. Ya verás que a ti también te va a llegar tu cuarto de hora. No, yo nunca me voy a enamorar. No, pero ¿cómo dices algo así, Vale? Si todavía estás muy chica. Recién estás empezando a vivir. Yo estoy seguro que algún día te vas a enamorar. Y se van a enamorar de ti. A mí me secó el amor el desgraciado que me violó. Yo creo que nunca voy a poder entregarme a un hombre sin pensar en lo que él me hizo. Cariño. No digas estupideces, mi amor. A mí no me interesa esa mujer para nada. Digo, es bonita, pero ni cerca de compararse contigo. Dime que me amas. ¿No que eres mío, Gerardo? Claro que sí, mi amor. Sería un estúpido si me fijara en otra mujer. Más te vale, Gerardo. Porque no quieres ver de lo que soy capaz si tocan lo que es mío. Ya hice la cita para ver al juez Figueroa. Nos espera mañana en su despacho. ¿Te caíste de la cama? No. Más bien tú estabas roncando tan fuerte que se escuchaba hasta la casa de huéspedes. No, y en serio. ¿Vienes a pedirme perdón porque ayer me abandonaste todo el día? Pues... en vez de pedirte perdón solamente con palabras, ¿por qué no jugamos a que soy un genio que te concede todos tus deseos? Todos, así, los que yo quiera, los que yo te pida. ¿Sí está en mis manos? ¿Por qué no nos vamos de pinta a la cabaña que está en el lago? Mira, el día está bien bonito como para quedarnos encerradas a estudiar todo el día. Sus deseos son órdenes. Okay. Aladina. Ok, me lavo los dientes, me cambio y nos vamos, ¿eh? Va. Ahorita vengo. Ustedes dirán, soy todo oídos. Lo estuvimos pensando, Figueroa, y hemos decidido aceptar su propuesta. Pues es algo muy sensato de su parte, Lenita. Yo no esperaba menos de usted, mucho menos del señor Gerardo, por supuesto. Bueno, pero en cuanto a la parte de la empresa,
Sí pensamos ponerle algunas condiciones acerca de cómo va a participar usted en los negocios. Un momentito, Elenita. No me parece que ustedes estén en posición de poner condiciones. Mejor ocúpense en pensar cómo van a hacer para que no les caiga encima las sospechas de la policía. Yo no creo que no demoren en enfocarse en ustedes. Si hasta Ricardo, que es un muchacho, ya los ve como los asesinos de Murguía. ¿Ricardo? No entiendo. ¿Usted habló con él? Él vino a verme porque está interesado en la impugnación del testamento. Estuvo teorizando sobre el asesinato del licenciado Murguía. Él también está convencido de que ustedes lo mataron.